Saludos, bienvenidos a Econotemas, encantadísimo de estar una vez más con ustedes. Hoy lamentablemente no está con nosotros Carlos Cuello, nuestro economista, amigo, aliado, hermano de siempre, Carlos Cuello, que tenía compromisos con la academia y con otras labores que tiene Carlos, son muchas, y entonces se le complicó y no podrá estar con nosotros hoy, pero ya para la próxima semana, Dios mediante, estará con nosotros. Miren, básicamente en este día, estos minutos los vamos a dedicar a dos temas fundamentales. Uno, por un lado, unas precisiones que hace el Banco Central de la República Dominicana con relación al asunto de cómo se ha manejado la deuda del país, cómo han hecho las autoridades para que mantener los niveles de estabilidad que hemos mantenido, por ejemplo, en el mercado cambiario, y que en estos días, extrañamente, hubo un intento por tratar de colocar en el ambiente de la economía dominicana situaciones de que con que se habrían caído las reservas internacionales del Banco Central, que habían sufrido una caída. Sobre eso el Banco Central hizo algunas precisiones que nosotros vamos a compartir con ustedes. Y por el otro lado, la iniciativa del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, de enviar al Congreso Nacional un proyecto de modificación del presupuesto de este año, no del 2018, sino al presupuesto de este año, una modificación para incorporar recursos bien focalizados a temas importantes, de gran importancia, de gran relevancia para el país, porque contempla proyectos para programas que están en ejecución y que deberán ampliarse y necesitan para esos recursos. Vamos a la pausa y entonces conversamos sobre esos dos temas. Miren, desde hace varias semanas nosotros venimos observando un comportamiento algo extraño en algunas áreas, en algunos sectores, que procuran, no sé por qué razón, no me voy a adentrar en eso, no la conozco, pero realmente nos ha resultado extraño una campaña que procura restarle méritos por un lado y restarle crédito por el otro al Banco Central, y con ello al desempeño de las autoridades que han dado como resultado importantes medidas dirigidas a mantener y propiciar un clima para el desarrollo, para el crecimiento y estabilidad de la economía dominicana. Y entonces, de un tiempo a esta parte, algunos economistas acostumbrados a ese tipo de campañita, pues se han dado la tarea de comenzar a interpretar cuáles deben ser los roles, o cuál debe ser el rol del Banco Central en todo esto, si hay atribuciones que están contempladas en la ley monetaria que son atribuibles al Banco Central, traspasarlas a otras entidades, como es el caso del Ministerio de Hacienda, y de cómo se procura también tratar de echarle, oigan esto, echarle la culpa a políticas monetarias financieras que emanan precisamente de las autoridades del Banco Central y de la Junta Monetaria con relación al tema del déficit cuasi fiscal, el déficit que viene arrastrando el país básicamente desde el 2003, cuando hubo aquella debacle del sistema financiero dominicano con todos aquellos bancos cerrados y todo
que tuvimos que hacer y hemos tenido que hacer los dominicanos y dominicanas, el pueblo dominicano, para tratar de buscar los recursos que se entregaron en forma irresponsable, violando la ley en aquel momento, a depositantes, porque en vez de entregarle hasta los 500,000 pesos, como establece la ley, a los depositantes, se le devolvieron hasta 10 millones de dólares a algunos grupos y algunas personas, oigan eso, violentando la ley, y trajo eso como consecuencia pues toda una debacle en la economía dominicana, hasta colocarnos prácticamente en default, porque es que se desangraron las arcas del Estado dominicano en procura de eso, y entonces eso trajo como consecuencia un proceso de deuda, de desencaje terrible en las arcas nacionales, que hemos tenido que ir compensando. Y como los gobiernos, las administraciones de gobierno no han podido suplir lo que por mandato de ley también es unos recursos que tienen que ir al Banco Central para suplir ese déficit, entonces el problema se ha dificultado. No obstante eso, se han hecho esfuerzos en forma sostenida para ir disminuyendo ese déficit, y fíjense que ciertamente hemos logrado avanzar en la disminución del déficit fiscal y cuasi fiscal en la República Dominicana. Pero como les digo, hay sectores que extrañamente ahora le han tomado con tratar de sacarle la arena debajo de los pies a las autoridades monetarias y financieras, y con ello también tratar de restarle mérito a lo que ha sido la política de mantenimiento de la estabilidad política y de la estabilidad, porque de la estabilidad económica depende en grado sumo la estabilidad política y social de cualquier nación del mundo. Y precisamente por los niveles de estabilidad de la economía de la República Dominicana, con crecimientos desde el 2004 a la fecha, se ha podido mantener el grado de estabilidad social y política en el país. Pero no obstante, hay eso en ese nubarrón, y dentro de eso, pues en estos días se soltó la especie, de que una nueva embestida, que las reservas internacionales, que son los recursos que genera la economía a partir de sus diferentes sectores y que van al Banco Central de la República Dominicana, habían sufrido una supuesta caída estrepitosa, decía el titular de un periódico del país. Nada más incierto, porque como bien aclararon las autoridades del Banco Central, se trata de un fenómeno, el fenómeno que se da todos los años en tiempos muy específicos. Hay fluctuaciones de las reservas internacionales en el país. Y ellos ponen dos ejemplos, y yo se los repito para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, en el periodo agosto, septiembre, octubre, todos los años hay cambio de inventario. Y entonces, al haber cambio de inventario en los sectores productivos, ¿qué se hace? Se procuran buscar recursos para las importaciones de bienes al país, y eso reclama de moneda dura, o sea, reclama de dólares, de divisa. Todos los años, que no solo bueno, eso le pone de alguna manera presión al mercado, porque hay un dinero en pesos que anda buscando dólares, y entonces en ese sentido esos dólares se siente esa disminución que se presenta todos los años en ese periodo. Se presenta esa disminución para cambiar el estado de las empresas, buscar sus importaciones, comprar sus productos y tener entonces la capacidad para ofertar ese producto al mercado nacional. Bueno, eso acontece en septiembre, octubre, pero ya noviembre, diciembre, y es el caso, entonces viene todo lo contrario prácticamente, porque es cuando se incrementa el flujo de divisas en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque llegan una considerable cantidad
de dominicanos que vienen a pasar las fiestas de Navidad, y las remesas suelen incrementarse en forma considerable, pero al mismo tiempo la ocupación hotelera se va al máximo. Hoy, en esta fecha y desde hace ya varias semanas, ya usted no encuentra para diciembre, para estas fiestas de Navidad usted no encuentra una habitación, todas están ocupadas. Y eso ¿qué ha pasado con eso? Que desde ya, para noviembre, para la primera semana de noviembre, se tenían reserva por más de 6.400 millones de dólares. Óyeme, pero una economía, por primera vez, una economía que sea capaz de generar esa cantidad de reservas internacionales por 6.400 millones de dólares, no se puede hablar no se puede titular a una semana, con un dato como ese, se puede titular de que las reservas internacionales de la República Dominicana han caído. Entonces, yo no sé cuál es la intención, si es todo lo contrario. Nosotros tenemos reservas, o sea, el Banco Central tiene reservas para 4 meses y pico de importación, sin ningún tipo de problema. Y además, para los que llevan anotaciones también, que es bueno aclararlo, además, para poder soportar enfrentar cualquier tipo de contingencia que vaya en procura de desestabilizar el mercado cambiario, que es una forma de desestabilizar todo el sistema económico de la República Dominicana. Así que estemos claros, no ha habido tal caída de las reservas internacionales, sino todo lo contrario. Tenemos en reserva 6.400 millones de dólares que están en capacidad de soportar 4 meses y tanto de importación de bienes y servicios en la República Dominicana, para que eso esté suficientemente claro. Vamos a la pausa y volvemos. Miren, estoy entusiasmado porque ustedes saben que a pesar de los avatares, de los problemas que son muchos que tiene el país, de las limitaciones, de las carencias, de la desigualdad en la distribución de la riqueza que entre todos aportamos, a pesar de todo eso, yo pienso que el país presenta un panorama promisorio, un panorama de continuar en un proceso de consolidación de las reformas que hemos alcanzado hasta el momento, de los avances que hemos logrado hasta el momento y de procurar mayores esfuerzos para que ese proceso se profundice y que teniendo siempre como norte una mejor calidad de vida para el pueblo dominicano, que se lo gana y al que tiene total y absoluto derecho. Y para eso se necesita de recursos, se necesita de autoridades responsables, necesitamos de instituciones fuertes, necesitamos de proyectos precisos que vayan en procura de resolver servicios deficientes, mejorarlos para avanzar y entonces de esa manera procurarnos una calidad de vida equitativa, o sea, para toda la población. Y en ese sentido, quiero ponderar una iniciativa que tuvo el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, de enviar al Congreso Nacional un proyecto de modificación del presente presupuesto, el presupuesto de este año, del 2017, para incorporarle, oigan bien, para incorporarle recursos este mismo año, para incorporarle recursos dirigidos a fortalecer procesos, proyectos, programas que están ya encaminados. Y es así como
esta semana que pasó, el miércoles, el presidente envió al ministro de Hacienda, el licenciado Donald Guerrero, donde el presidente del Senado, Reinaldo Pared, con ese proyecto de modificación del presupuesto actual de este año. ¿Qué contiene esa modificación? Bueno, contiene recursos que aportan diferentes áreas. Hay un programa, señores, que se llama, que eso casi no suena, pero es importante, porque hay un programa que es el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER. Ese programa, pues, ha obtenido ingresos, recursos, que el presidente ha entendido que esos recursos debe aprovecharlos desde ya para fortalecer determinados programas que están en marcha. En materia, por ejemplo, para poner un ejemplo, ahí está el caso del 911, fortalecerlo, ampliarlo, que la gente lo está reclamando. Bueno, hay recursos del FOMPER que van a ir dirigidos ahí, pero eso tiene que estar ingresado formalmente en el presupuesto de este año, porque esos ingresos no estaban y están. Entonces, para República Digital, el maravilloso programa ese que va a fortalecer el proceso de reforma en la educación, para incorporar tecnología, para llevar computadora a todas las escuelas y entregarle computadora a cada estudiante y a cada profesor, para que tengamos sistema de cámara en todo el país. O sea, para beneficio de la tecnología, de la información, del conocimiento. Bueno, también se van a usar recursos. El INDOTEL, el Instituto Dominicano de la Tecnología, también se agenció unos recursos de lo que operan en el marco de lo que lo establece la ley, que llegaron ahora, y el presidente también dijo, bueno, denme esos recursos y vamos a incorporarlo en el presupuesto de este año mediante ese proceso, para entonces también eso pueda servir para darle sostenibilidad a esos programas, a programas como esos que yo le acabo de establecer. Pero además, en junio pasado, nosotros colocamos unos bonos por 500 millones de dólares a buenas tasas. Eso, el resultado de esos bonos, ¿qué vamos a hacer? Ya que ya lo tenemos, esos recursos, incorporarlo para un proyecto vital, fundamental para el país, que es Punta Catalina, las plantas de Punta Catalina. Entonces, para proyectos, fíjense la envergadura de los proyectos de los que les estoy hablando, son proyectos fundamentales para darle sostenibilidad al proceso de desarrollo del país. Entonces el presidente, esos recursos no estaban, ya están. Bueno, pues entonces como debe ser, manda un proyecto de reforma del presupuesto para que incorporen esos recursos y esos recursos estén dirigidos a cada uno de esos programas que les he comentado. Entonces, eso da motivo a que uno se sienta bien. Primero, porque refleja de muchas maneras de que el Estado ha estado, valga la redundancia, en condiciones de generarse recursos. Lo genera por Indotel, lo genera por el FOMPER, eso es importante. Pero al mismo tiempo que recursos tan importantes como los bonos soberanos, que es un recurso completamente legítimo y propio de las economías, bueno, vayan dirigidos a proyectos muy puntuales para que todos sepamos a dónde van los recursos y que esos recursos, bueno, están allí, bueno, los vamos a usar en esto y se le informe al país. Entonces, ese proyecto de reforma es importante. Yo supongo que ya para esta semana tendremos la aprobación de esos recursos y entonces ya tendremos un presupuesto de este año con Punta Catalina, que está ya un más de 85% construida, las dos plantas a carbón en Baní, y para el formidable 911 y para República Digital. Tres importantes iniciativas de la presente administración del presidente Danilo Medina. Es una forma, que digo, muy buena de cerrar el año, que se cierra además, debo decirle,
con un comercio muy dinámico. Fíjense cómo ha estado esto con el Black Friday, con los recursos que se están liberando. Se esperan para el día 4 14.000 millones de pesos del salario, del sueldo 13, del salario 13, formidable, más el pago de la quincena y del 25, como dicen, más lo que viene por ahí en diciembre con el sector privado cuando cumpla con eso que es el pago de las regalías y de los bonos de Navidad. Vamos a cerrar bien el año y vamos a iniciar un año mejor. Ya ustedes van a ver. Señores, muchísimas gracias. Yo les agradezco el que me hayan acompañado durante estos minutos, lamentándole, insisto, me hizo mucha falta Carlos Cuello, pero ya la próxima semana estará con nosotros, Dios mediante. A ustedes muchas gracias y nos vemos.